Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a una cantidad de contradicciones. Sí, les hablo de la alocución presidencial sin ser presidente del senador y candidato Gustavo Petro, que dio desde sus redes sociales a pocas horas de que se abran las urnas en Colombia y en medio del escándalo de los Petrovideos que dejaron al descubierto la campaña sucia que fue ejecutada desde su campaña para ganar la presidencia de la República. Empecemos con el preámbulo de las contradicciones. Petro habló del cambio. A todos ustedes les dejo la seguridad de que el cambio real que por tanto tiempo han esperado ya se acerca. Veamos los políticos con los que Gustavo Petro va a hacer el cambio. Y recordemos sus nombres una vez más. Guillermo Rivera, exministro de Santos y que lleva en la política desde 1998, o sea, 22 años. Armando Benedetti lleva de congresista desde el año 2002, o sea, 20 años. Juan Fernando Cristo, exministro de Santos, pero también ha sido cónsul, embajador, viceministro, ministro, senador, y todo esto desde 1991, o sea, 31 años, como dicen los políticos en el servicio público. Roy Barreras, o el diabólico Roy, como le puso Ingrid Betancourt, lleva de congresista 12 años. Y Alfonso Prada, que empezó su servicio público en el año 1997, o sea, 25 años. Petro les dio esperanzas a su electorado y dijo que no va a gobernar con los de siempre. Bueno, con los del cambio sí, pero pues esos no cuentan. Hoy veo con esperanza que hemos despertado como nación, porque sabemos que tantos años de un sistema dirigidos por los mismos, que no funciona para la mayoría, han sido más que suficientes. Bueno, aparte de los del cambio, veamos a otros políticos distintos que apoyan a Petro. El expresidente elegido con los dineros del cartel de Cali, Ernesto Samper. El expresidente Santos, que le torció el cuello a la democracia con los del cambio y convirtió el no del plebiscito en un sí y le entregó el país a los guerrilleros de las FARC, regalándoles curules en el Congreso por 8 años. Piedad Córdoba, a quien puso en su lista del Senado y en efecto salió con curul debajo del brazo, a pesar de estar cuestionada por sus relaciones con el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y su testaferro Alex Saab, y una experta en el manejo y transporte de fajos de dinero en efectivo nacional e internacionalmente, así como el diabólico Roy Barreras, como le dice Ingrid Betancourt. Luis Fernando Velasco, Iván Cepeda, etcétera, etcétera, etcétera. Después de dar 7 minutos de vueltas entre las contradicciones, Petro llegó al centro de las contradicciones y anunció 5 garantías fundamentales e innegociables. 1. Tengan la seguridad de que yo no buscaré la reelección. Creo firmemente que 4 años son suficientes para lograr grandes cosas. Acá Petro se contradice en todo lo que ha dicho durante años respecto a su proyecto político del pacto histórico. Recordemos estas declaraciones que entregó en entrevista con Vicky Dávila. Muchas de las reformas demandan más de un gobierno y por tanto el pacto histórico de diferentes fuerzas diversas, digamos, tiene que intentar a través del voto ciudadano lograr que el siguiente gobierno profundice las políticas del pacto histórico, por lo menos 3 gobiernos. Porque es una transición hacia una era de paz, hacia una sociedad del conocimiento. Yo lo que hago es iniciarla. Segunda contradicción, punto innegociable. 2. Tengan la certeza de que mi compromiso con la justicia es inquebrantable. No llegaré al gobierno para buscar venganzas personales y nunca usaré el poder para mi propio beneficio como lo han hecho otros hasta ahora. ¿Se acuerdan ustedes que un día antes de iniciar el paro violento de 2021, ese al que Petro llama con orgullo estallido social, en plena pandemia, sin vacunas y con un pico de contagios alto, la magistrada Nelly Villamizar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 27 de abril de 2021, emitió una medida cautelar provisional mediante la cual ordenó aplazar las manifestaciones convocadas para el 28 de abril por cuenta del paro nacional.
¿Y qué hizo Petro? Una alocución el 28 de abril, es decir, un día después de la medida cautelar dictada por la jueza Villamizar, y contrario a lo dictado por la juez, dijo estas palabras. No abra su negocio mañana, permita que sus empleados no trabajen. No saque su carro mañana, ni su bus, ni su camión, ni su taxi. No vaya a trabajar. ¿Así es que se respeta la justicia? 3. Mi gobierno trabajará sin descanso para superar la crisis económica y social que estamos heredando. Lo haremos con austeridad y con buenas políticas, sin poner más peso sobre los hombros de la ciudadanía que demasiado han tenido. Petro ha sido incapaz de reconocer que la economía colombiana fue una de las que más creció en el año 2021, ocupando el tercer lugar entre los países con un crecimiento del 10.6%. La crisis económica y social más bien se nos vendría encima si Petro llega a la presidencia y cumple con su promesa de acabar con la exploración y explotación de petróleo y gas. Eso nos llevaría a tener que pagar el precio del galón de gasolina al doble de lo que tenemos que pagar hoy. Y también se incrementaría el costo del gas que usamos para cocinar. Esa sí sería una crisis social y económica. Y sin contar con las pésimas habilidades administrativas que ya demostró no tener como alcalde de Bogotá, cuando quebró la EPS Salud Capital, casi acaba con las finanzas de Transmilenio y dejó a la ciudad llena de basuras por cuenta de su modelo innovador. 4. Este hombre que les habla sí respetará las leyes y nuestra Constitución y nunca se pondrá por encima de los demás. Escuchen bien, esto incluye respetar el derecho a la propiedad privada y en consecuencia digo aquí enfáticamente que nunca he pensado ni pensaré en confiscar o menoscabar este derecho a nadie. Pues Petro dijo en una sesión del Congreso todo lo contrario. Los poseedores que ven con la tierra como poder y no como instrumento productivo tienen que retroceder. Deben liberar la tierra. Yo propongo comprársela. No para que quede en propiedad del Estado, sino para que quede en propiedad de quienes ven la tierra como un instrumento de producción. Y su principal objetivo será obviamente el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es decir, comprar de las haciendas a Álvaro Uribe Vélez. Claro que cuando el mundo se le vino encima ya no habló más de expropiar, sino de democratizar. Y lo que sí va a expropiar o democratizar son las pensiones de más de 18 millones de colombianos que tienen los ahorros de toda su vida en los fondos privados de pensión. Ah, es que usted cree que la cotización que crea la ley, que es un parafiscal, que es lo mismo que en salud, que con las EPS, que es lo mismo que con el fondo ganadero, ¿no es dinero público? Sí, senador Petro, esa plata es privada, no es del Estado y son de la persona que lo ahorró. Y 5. Tengan la absoluta garantía que mi gobierno será uno de lucha frontal contra la corrupción. Tal como lo he hecho en cada puesto que he ocupado, lucharé para erradicarla desde la raíz, desde las instituciones, desde las calles, porque demasiado daño nos ha hecho como país. ¿Y qué? ¿La lucha contra la corrupción será de la mano de Roy Barreras, Piedad Córdoba o Alfonso Prada? Hemos llegado al final de esta larga campaña presidencial y los colombianos han podido ver a través de los Petrovideos cómo la campaña de Gustavo Petro cruzó todas las líneas éticas. Así como lo hizo Ernesto Samper cuando le recibió la plata a los narcos para ganar. Solo que en esa oportunidad los narcocassettes se conocieron después de las elecciones, cuando ya no había nada que hacer. Estas son unas elecciones definitivas, entre otras cosas, porque podrían ser las últimas elecciones en democracia, entre otras cosas, porque Gustavo Petro lleva muchos, pero muchos años intentando llegar al poder. Muchas de las reformas demandan más de un gobierno.